Bienvenidos a Economía al Día de Cable Noticias. Ya son varias voces las que llaman la atención sobre lo que está pasando con la caficultura colombiana. El ministro de Agricultura ha expresado su preocupación por la pérdida de competitividad. Dos codirectores del Banco de la República han analizado textualmente la caída dramática de la producción, el empobrecimiento de los caficultores y la falta de innovación y estrategia. Colombia está perdiendo puestos en el ranking mundial de países productores de café. ¿Por qué? Los invitamos a escuchar una opinión de un experto que a su vez está invitando a abrir el debate con los actores del sector. Les presento al doctor Aurelio Suárez, nuestro analista económico de hoy. Antes, este programa es presentado con el apoyo de Petro Magdalena, comprometidos con el desarrollo. Doctor Suárez, pues un placer como siempre. Muchas gracias por acompañarnos en Economía al Día. Bueno, Gina, lo mismo. Mil gracias a usted por su gentil invitación. Y de verdad que es un tema palpitante, importantísimo para la economía nacional y para la economía agrícola del país. Arranquemos con un balance que usted ha estado haciendo de las cifras de los últimos 5 años, doctor Aurelio. Bueno, los últimos 5 años son años que son supremamente, presentan un balance negativo para la economía cafetera colombiana. Entre el año 2007 y el año 2011, donde tenemos ya cifras más o menos consolidadas, la caficultura colombiana disminuyó en un 40%. Pasamos de producir 12,7 millones de sacos en el año 2007 a producir 7,8 millones de sacos en el año 2011, pero con un agravante. En el año 2008, en el 2009 y en el 2010 también estuvimos produciendo muy poco, casi que, digamos, en un promedio de 8 millones de sacos. Y esto es grave por una cosa, cuando uno ya mira la década, el promedio de la década del 2001 en adelante es de 10,9 millones de sacos. O sea que en los últimos 4 años vamos muy por debajo del promedio de la década y la situación es muy grave. Esto, por supuesto, repercute también en las exportaciones. Tenemos que exportar lo que produjimos. Como no producimos, pues entonces no podemos exportar. Nuestras exportaciones han caído un 32%. En el año 2007 Colombia exportó 11,5 millones de sacos. En el año 2011 exportó 7,7 millones de sacos. Al punto que ya hemos estado perdiendo el tercer lugar como exportador mundial. Después de Brasil y Vietnam, que se nos habían ido lejos, ya Indonesia en 2 años nos ha ido pasando y se nos está acercando. Y como dicen los futbolistas, nos está respirando en la nuca también Etiopía, Perú, la India y otros países, digamos, que vienen subiendo su producción. Una última cosa, si vamos a hacer un balance, digamos, de la producción y del contexto nacional, los inventarios. Colombia también ha disminuido sus inventarios. En el año 2007 teníamos casi 2 millones de sacos de inventarios. Hoy, a duras penas, pasamos del medio millón de sacos de inventarios. Con un agravante, que es el peor de todos y que puede parecer insólito para la mayoría de los colombianos y los televidentes que no conocen mucho el tema. Colombia está importando café para poder atender su mercado interno. Colombia está importando aproximadamente, en el año 2007 importamos 200.000 sacos de café. Para el año 2011 se estima que importamos 1 millón de sacos de café. Eso significa, para que los televidentes tengan una idea sencilla, que de cada 4 tintos que se consumen por la mañana en Colombia, casi 3 son traídos de Ecuador o de Perú o de quién sabe qué otro origen que se puedan tercerizar por la vía de estos países andinos. ¿Cómo es posible que se llegue a este punto? Es decir, que el país tenga que estar importando café también para responderle también a sus clientes y a las exportaciones también. Es decir, uno no entiende esto. Por cumplir las cuotas externas, los compromisos externos, Colombia tiene que importar café para atender su mercado interno. Es muy grave lo que está pasando y creo que es un hecho insólito que el país esté importando esos niveles de café para atender su mercado interno y eso llama a una reflexión. Ahora, Gina, hay una cosa que es importante. Resulta un poco paradójico que toda esta merma en la producción se ha producido en un buen momento de precios internacionales para el café colombiano. En el año 2007 nuestro café colombiano se estaba cotizando cerca de $1.30 la libra, ¿correcto? Llegó a subir en el año 2011 hasta
cerca de 2,8 centavos de dólar la libra. Estoy dando precios promedios del año. Sí. O sea que podríamos decir, la producción se rebaja un 40% mientras los precios internacionales casi que se doblan. Incluso el precio interno que recibió el productor prácticamente se dobló. En el año 2007 estábamos hablando de 460.000 pesos por carga. En el año 2011 estamos hablando de 950.000 pesos por carga, precio promedio. O sea que se doblaron los precios, más que se doblaron internacionalmente, y sin embargo la producción cayó. Que haya una pregunta pues que es bien interesante hacer, ¿qué paradoja fue esta? Ahora, digamos una cosa, de diciembre del año 2011 a la fecha, al mes de julio del año 2012, también los precios se han destorcido. Entonces estamos hablando de que hoy hay precios internacionales que pueden estar, el precio promedio del último mes, del mes de junio, fue de $1,85. O sea que caímos de 2,8 a 1,8, casi una pérdida del 35% en el precio internacional. Y sin poder nunca haber aprovechado esos precios internacionales. Claro, esto es lo más grave de todo. Después de que se rompió el Pacto Internacional de Cuotas en el año 89, Colombia ha vivido 3 grandes crisis cafeteras. La primera crisis fue en el año 92, 93, que fue una crisis fundamentalmente de precios. El país llegó a producir en el año 92 16 millones de sacos de café. El doble de lo que estamos produciendo ahora, algo pues que realmente resulta verdaderamente extraño, ¿no? Que en vez de aumentar la producción la hayamos disminuido. Pero bueno, digamos que esa fue una producción excepcional en ese año y después nos estabilizamos en unos promedios de 12 millones de sacos. Pero en el año 93, 94 tuvo una crisis de precios, llegó a caer el precio hasta 0,56 centavos de dólar la libra. Y ahí vino la primera gran crisis. Después en el año 2001 vino otra crisis de precios, pero teníamos producción. Este año, esta crisis del 2012, yo la caracterizaría como una crisis que tiene las dos manifestaciones: una caída de los precios internacionales, una caída de los precios internos y una caída de la producción. O sea que estamos, digamos, esta vez se juntaron los dos factores de manera negativa. Pero digamos, ¿estamos hablando ya de una crisis como tal cafetera o estamos a puertas, digamos, de llegar a esto? Yo creo que estamos en la crisis ya. Creo que estamos en la crisis porque, mire, el señor gerente de la Federación de Cafeteros, el doctor Muñoz, dijo que el mes de junio había sido un mes de repunte de la producción. Sin embargo, cuando uno suma la producción del primer semestre de enero a junio del 2012 y la compara con ese mismo periodo de tiempo para el 2011, en el 2011 se produjeron 4.100.000 sacos de café. En este del 2012 se han producido 3.600.000 sacos de café, aún con el repunte o con la producción o las ventas que subieron en junio. Luego vamos incluso peor que ningún otro año, y ya 4 años seguidos de descenso, y ya con una coyuntura de precios internacionales. Yo no soy optimista con los precios internacionales. Los reportes de la Organización Internacional del Café nos dicen que Brasil va a producir 50 millones de sacos en la próxima cosecha que comienza ahora a finales, después del 20 de julio. Y Vietnam puede estar en 20 millones de sacos. Como el consumo mundial es de 135 millones de sacos, uno puede decir que entre Vietnam y Brasil está poniendo algo más de la mitad de todo el consumo mundial. Colombia se vuelve un país entonces marginal, tomador de precios, sin incidencia en el mercado, y yo no soy optimista cuando uno tiene que ir como, digamos, en el asiento de atrás del bus, viendo a ver para dónde lo llevan los demás. Ahora, la Federación Nacional de Cafeteros dice, bueno, sí, estas cifras que usted analiza y nos estaba contando, también hay que ver por qué factores. Ellos hablan de la revaluación, hablan del clima, todas estas cosechas pues, que se inundaron, y tienen toda la razón. ¿Hay algunos otros factores que usted empiece a analizar para que estemos en esta situación de sector? Bueno, lo primero es que, digamos, ¿por qué cae un poco el precio internacional? El precio internacional cae por lo siguiente. Después de la crisis financiera y económica del año 2008, los inversionistas encontraron en los llamados commodities, entre ellos los productos alimentarios y los productos básicos, un refugio para las inversiones. Entonces empezaron a especular en los mercados de futuros, y buena parte de nuestra suerte en estos 5 años tiene que ver con la especulación en esos mercados de futuros. Hay un dato que es muy interesante. De cada 100 contratos que se negocian en el mercado de futuros, en las bolsas de valores de café, apenas 9 se vuelven contratos físicos. Lo otro es una especie de cadena, de carrusel, de futuros a futuros a futuros, que cuando los inversionistas deciden salir a realizar sus posiciones, tiran los precios para abajo. Si bien además una cosecha grande en otros países, pues esto va a ser grave. Muy bien, los factores por los cuales ha disminuido la producción. El primer factor, por supuesto, hay una serie de factores de tipo natural.
Por ejemplo, el invierno. Con el invierno se aumenta y se disparó incluso a niveles casi increíbles la infestación infestación de roya. Llegamos a tener en algunos sitios del país hasta más de 40% de infestación de roya. También hay presencia de broca. Luego estas plagas y este clima afectan, por supuesto, la producción. En grasa de discusión, digamos que se han renovado en los últimos 5 años 300.000 hectáreas de café. Claro que en los últimos 2 años ya deberían estar por lo menos a nivel de producción mínima los primeros 150.000. Pero digamos que la renovación también influyó. Pero yo creo que hay un descuido en la política y en la estrategia cafetera. Yo soy un poco crítico realmente de esa dedicación que el país le hizo a los llamados cafés especiales y descuidó la producción en volumen. Entonces, cuando usted hace todo el recorrido de la literatura de la caficultura colombiana en la última década, sobre todo después del año 2002, y muy ligado esto a las tiendas Juan Valdés, el énfasis eran los especiales, los especiales y los especiales. Ese es un mercado bien interesante, pero no grande. Es un mercado donde de 130 millones de sacos que se consumen en el mundo, especiales, no pasan de 10 millones. Pero puede ser más rentable que el otro, ¿o no? Pero mire, al final de cuentas venimos a la gran discusión cafetera. El mercado del café en el mundo, ¿es un mercado de nichos o es un mercado de volumen? Yo creo que es un mercado de volumen. Desde finales del siglo XIX, cuando los Estados Unidos hicieron un cambio estructural en el consumo mundial del café, el café se volvió un mercado de volumen. Antes de que Estados Unidos y las compañías norteamericanas se entraran al mercado cafetero, el café era un bebestible de salones distinguidos de Europa. Cuando los Estados Unidos de Norteamérica vuelven al café un producto de consumo masivo, las grandes tostadoras, Maxwell, hay libros bellísimos en inglés y en español que cuentan cómo se masificó. Las compañías golpeaban en la puerta de las amas de casa para regalarles grecas para que hicieran el café y masificaron el café y lo empezaron a regalar en las fábricas, etc. Ahí el café pasó de ser un mercado de nicho a un mercado de volumen. Yo creo que nuestros competidores mundiales le han apostado a un mercado de volumen. Con esto no quiero yo demeritar los esfuerzos de valor agregado, pero mire usted, yo estuve en la tienda de Juan Valdés, una de las 2 tiendas que tiene en Nueva York, en la de Lexington Avenue con calle 57, y haciendo las cuentas de lo que vendían ahí, porque me quedé mirando de lo que vendían ahí, de lo que consumían ahí, no se consumen más de 500 sacos al año de café. Póngale 1.000. Y nosotros hemos que colocar 8 millones de sacos. Entonces las tiendas pueden ser un nicho, pero usted no puede volcar la política hacia el nicho y descuidar el volumen. El café es un negocio de volumen, es un negocio de mezclas, es un negocio de oferta. Luego, si se descuida el volumen y nos dedicamos a los nichos de mercado, yo creo que no obtenemos realmente lo que aspiramos del mercado cafetero. Siempre ha habido una especie de dilema, un trade-off, como dicen los técnicos, que es mejor tener precio o tener producto en el café. A mi modo de ver, el dilema está resuelto. Un productor sin producto es un productor que no tiene nada. Muy crítica su postura y muy interesante, doctor Aurelio Suárez. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos hablando en el segundo segmento de qué otros factores han incidido para que, según ustedes, estemos en una crisis cafetera. Vienen algunas manifestaciones, vamos a ver las familias que viven detrás de este sector, cómo así que se han empobrecido, dónde están los caficultores, la gente que quiere estar o que ya no quiere estar tal vez al frente de estos cafetales. Vamos a hacer una pequeña pausa, en segundo regresamos. Continuamos en Economía al Día de Cable Noticias, hoy teniendo una charla con el analista económico, el doctor Aurelio Suárez, viendo desde su punto de vista, desde su opinión, por qué el sector caficultor está en crisis, por qué las cifras no son para nada alentadoras. Y en este segundo segmento pues vamos a mirar qué otros factores han incidido en la baja producción, en la baja competitividad. Y le estaba preguntando hace un momento la revaluación. Básicamente, de pronto otros países sí han aprovechado porque han tenido una devaluación de su moneda. Nosotros acá tenemos que enfrentarnos cada vez a un dólar más y más bajo, doctor Aurelio. Sí, evidentemente el dólar, digamos hasta el año 2009 teníamos un dólar de 2.000 pesos, 2.000 y algo,
Hoy estamos moviéndonos en rangos entre 1.750 y 1.800 pesos. Es una revaluación más o menos del 18 o 20% en ese periodo. Pero el punto es obvio. Pues sí, claro, si yo tengo un producto que está dedicado a la exportación y cada vez recibo menos pesos por dólar exportado, pues la revaluación me afecta. El punto no es ese. El punto es por qué la revaluación, que yo creo que es lo interesante. Es que la revaluación en este país se está dando porque el país está haciendo una reestructuración económica. Un país que había sido agrícola e industrial durante muchos años, décadas, digamos de los años 50 para acá, del siglo pasado. Hoy se ha vuelto un país que lo llaman ahora minero energético, ¿sí? Eso se podría discutir algún otro día qué tan minero y qué tan energético es, pero de hecho la política económica y todo se ha orientado a un país que se dedica a explotar y a exportar intensivamente sus recursos naturales no renovables. Cualquier libro de texto de economía señala que cuando un país se vuelve intensivo en ese tipo de actividades, se produce lo que se conoce como la llamada enfermedad holandesa, que consiste, en primer lugar, en esa revaluación de la tasa de cambio. Luego, la revaluación no es una causa, la revaluación es un efecto de una decisión de política pública y de política económica que tomó el país. Colombia llegó y dijo, me voy a volver, ahora eso lo llamaron locomotora de esto, y listo, eso tiene unos efectos. Esas decisiones se toman en política y no hay almuerzo gratis, como se dice en la economía. Entonces, ¿quién paga el almuerzo? La industria y la agricultura. ¿Y quién paga el almuerzo dentro de la industria y la agricultura? En primer lugar, aquellos renglones que están dedicados fundamentalmente a la exportación. Ese es el problema del café. El café, que era la niña bonita de la economía colombiana, que en un momento dado llegó a ser el responsable hasta más del 50% de sus exportaciones, hoy ya es una especie de mueble viejo que lo quieren colocar en una esquina. Y entonces no solamente sufrimos los problemas de tasa de cambio que nos quitan ingreso, sino adicionalmente la agricultura y la industria empiezan a perder ese atractivo al inversionista, porque el inversionista dice, estos son los sectores que se están marchitando, y entonces el crédito se puede encarecer, los recursos financieros se pueden escasear, etcétera. ¿Qué es la enfermedad holandesa? El café es la primera expresión, la primera gran expresión de la enfermedad holandesa en este país. Yo quisiera aprovechar este programa para sentar esa tesis, Gina, que en Colombia hay enfermedad holandesa, no hay duda. ¿Y cuál es la primera muestra? Lo que le está pasando a la caficultura. Nuestro gran producto de exportación agrícola, que genera 700.000 empleos directos, que genera 2,5 millones de empleos indirectos, que tiene 560.000 productores, 900.000 hectáreas en crisis, porque el país ya empezó a tomar el sendo de la reestructuración económica, la senda de la reestructuración económica hacia minería y hacia petróleo. Una nota para terminar esto. Creo yo que también llegó el momento en que el gobierno nacional y los directores de política económica y cafetera, recordemos que el ministro de Hacienda es el presidente del Comité Nacional de Cafeteros, deben empezar a mirar estos sectores afectados y atenderlos debidamente. No me parece conducente, por ejemplo, decir que para resolver ese tema, entonces los caficultores tienen que aumentar la contribución, el impuesto cafetero para autosostenerse. Por el contrario, aquí es donde un país se ve si puede administrar o no su enfermedad holandesa y su riqueza minera o su boom minero. Es cuando se cogen recursos de ese boom minero y se aplican en los sectores que se están marchitando o que están defeccionando. Pero eso lo quiere hacer el gobierno, eso es lo que uno siempre escucha, ¿o no? Poder Pues, ahorrar esos recursos. La verdad es que no hemos escuchado eso. Hemos escuchado al señor ministro de Hacienda decir que el gobierno no puede meterle más plata a los cafeteros. Hemos escuchado al señor ministro de Agricultura en un foro en Andes, Antioquia, diciendo ese es un problema del gremio. Hemos escuchado a los miembros del gremio de la Federación de Cafeteros diciendo hay que subir la contribución cafetera, cuando yo creo que debe ser todo lo contrario. Insisto, sí se tiene este enfoque. La revaluación no es una maldición divina, la revaluación es buscada, la revaluación es perseguida. Cuando un país decide hacer lo que Colombia está haciendo, viene revaluación, viene marchitamiento de agricultura y de industria, y reitero, de la agricultura exportadora, en este caso del café. ¿El gobierno va a dejar que se marchite la agricultura y la caficultura con ella? ¿O el gobierno va a decir, de esta riqueza minero-energética, de estos 15 billones de pesos que Ecopetrol nos trasladó, le voy a trasladar a la caficultura tal para darle sostenibilidad? O así como se ha sacado para empresas internacionales, para apoyarlas, el caso de algunas empresas de comunicaciones, pues yo creo que una caficultura con este componente social merece, es decir, es la prueba reina, yo diría, perdónenme si me alargo, es la prueba reina de si el gobierno sabe o no administrar la enfermedad holandesa. Si se hace loco con la caficultura, si va y le tira 1 billón de pesos, que yo creo que debe recibir la caficultura para ponerse a flote, sería otro cantar.
Además, y en ese orden de ideas, ¿qué pasa con las familias que están detrás allí de este sector? Más de 500.000 familias. Son 550.000 familias cafeteras, Gina, 95% con cafetales menores de 5 hectáreas. Recordemos esto, yo podría decir esto hoy, que con esto describo un poco la situación de la caficultura colombiana. Yo creo que por lo menos la mitad de esas familias cafeteras hoy, que producen en promedio 9 sacos por hectárea, 9 cargas de café por hectárea, perdón, 18 sacos de café por hectárea, 9 cargas de café por hectárea, no están sacando un salario mínimo de ingreso neto. Y puede que usted venda el café y todo, pero cuando saca los costos, mire, por ejemplo, la pérdida de competitividad en poder adquisitivo del ingreso cafetero con respecto a la CPM, que es un producto básico en la economía agrícola, es enorme. En el año 2000 se compraban 150 galones con el que uno recibía por carga de café. Hoy se compran 78. En el caso de la carne, antes se compraban 60, 70 kilos de carne. Hoy con dificultad se llega a los 55. Y el caso del fertilizante es extraordinario. Hace 10 años se compraban 500 kilos de fertilizante con una carga de café. Hoy a precio interno de 670.000 pesos. Estamos hablando de que no se compran 450 kilos. O sea que el café en el precio de carga, 670.000, está perdiendo capacidad adquisitiva. Y por otro lado, está en una franja de pérdida un sector muy amplio, un espectro muy amplio de los caficultores. Es bueno recordar, la mitad de los cafeteros venden el café mojado. No lo benefician debidamente porque necesitan venderlo rápido. Eso los castiga en el precio cuando llegan al punto de venta o a la compra de su producto. Hay mucha pobreza. Yo diría que hoy la caficultura puede tener 1 de cada 5 cafeteros está en condición de pobreza. De ahí que muchos ya no quieran seguir o no quieran meterse en este negocio, ¿verdad? No crea, ha aumentado el número de familias ¿Sí? cafeteras y según las estadísticas oficiales, ¿no? Y ha aumentado el número de hectáreas dedicadas a la caficultura. Pero la gente renueva, por ejemplo, las hectáreas y yo hago una pregunta, ¿y si tienen con qué mantener el cultivo? Mantener un cultivo de café hoy en Colombia renovado implica 3 aplicaciones al año de fertilizantes, porque son variedades productivas altamente demandantes de fertilizantes, por lo menos 3, hay gente que hace 4. Cada fertilización va a requerir en la mezcla entre DPA, triple 15 y urea, por lo menos de 8 a 10 bultos de fertilizante. Si tiene 5 hectáreas, si tiene 3 hectáreas, pues multiplique usted y eso es un mundo de plata, más mano de obra, que es casi el 30% del costo de producción, y entonces al final a la gente no le queda nada. La caficultura se volvió un producto de supervivencia, no un producto de acumulación, no un producto de rentabilidad, ya no es el café con que los padres educaban a sus hijos, tenían de pronto un carro y tenían alguna mejor vida que otros productores agropecuarios. Eso está extinguido de la economía cafetera colombiana. En pocos días vamos a ver manifestaciones, ¿no, doctor Aurelio? Sí, entiendo que hay una gran movilización que se está consolidando, se ha venido propagando por la zona cafetera, es una movilización cafetera a Manizales, muy pacífica, muy cafetera. Hubo un hecho muy interesante en estos días, no sé si usted lo registró, en la Asamblea Departamental de Risaralda metieron un caballo al recinto con un campesino y le cambiaron el nombre y lo pusieron Juan Pelao y de Baldi. Yo creo que cuando se producen manifestaciones de esas que a algunos les chocan, a mí yo los miro más bien desde el punto de vista, está reflejando una situación social y económica muy grave para que esos hechos se produzcan. Eso no es casual ni caprichoso, por supuesto. Se nos va acabando el tiempo, doctor Aurelio, pero una reflexión frente a las instituciones que tienen el deber de sacar adelante este sector. Yo soy amigo de las instituciones cafeteras. Después de uno describir un contexto, una estructura productiva como la que yo he dicho y las enormes dificultades que se tienen, pues vaya uno a pensar que eso puede sobrevivir sin que haya un organismo rector, un organismo encargado de orientar la política. Pero yo sí creo que debemos revisar si esas instituciones de verdad si están cumpliendo su papel. A mí no me gusta escuchar que dicen la federación es la ONG más grande del mundo. No, pues es que los cafeteros no necesitan una ONG, los cafeteros lo que necesitan es una organización que abra mercados, que desarrolle la producción, que se ponga, y lo demás viene por añadidura como los demás sectores. Entonces creo que hay que volver como a pensar si esas instituciones, que eran unas instituciones que jugaban un papel determinante en la protección del pequeño cafetero, aún lo siguen siendo. Yo veo costosa la administración de la federación, veo que el gremio muy pegado a las políticas oficiales, y el gremio ha tenido ese problema. La gente ignora cosas como que
los miembros, la mitad de los miembros del Comité Nacional de Cafeteros son miembros del gobierno, y cuando el gobierno quiere vetar una decisión, lo puede hacer a través del ministro de Hacienda. Luego este es un gremio un poco híbrido en muchas cosas, y yo creo que ese papel a veces se pierde, bien sea porque se plegan a las políticas del gobierno o porque no se juega el papel. Yo creo que hay insatisfacción en la gran mayoría de los productores sobre el papel de las instituciones. Sí a las instituciones, pero unas instituciones, digamos, proactivas, dinámicas, que abran mercados, que desarrollen la producción, y no simplemente que se queden como haciendo el papel de ONGs, por decirlo de alguna manera. Pues así queda abierto el debate, doctor Aurelio Suárez, nuestro analista económico de este Economía al Día. Muchas gracias por sus explicaciones, bastante interesantes. Gracias, Gina, a usted por la oportunidad, y como siempre venimos acá a abrir un debate en bien del país, y sobre todo esta vez de un gremio que es el más importante del agro colombiano. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Somos Economía al Día de Cable Noticias.